e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez. La presidenta del Comisariado Ejidal de Conacatepec, Rolanda Lavana Genis. La presidenta del Comisariado Ejidal de Bonifacio García, Marta Yanet Pizaña Castillo. El director general del Registro Agrario Nacional, Luis Cruz Nieva. La beneficiaria del ejido de Tlaica, Tania Isabel Rosales García. El presidente del Comisariado Ejidal de Ixtrilco, Javid Alcocer Pliego. El titular de la Unidad de Culturas Vivas, Diego Prieto Hernández. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. La presidenta del Comisariado Ejidal de Mazatepec, Jetsin García Toledo. La presidenta municipal de Ayala Morelos, Nayeli Mares Mérida. El bisnieto del general Emiliano Zapata, Ulises Manríquez Zapata Vargas. Finalmente, saludamos al nieto del general Emiliano Zapata, Manuel Manrique Zapata, quien nos acompaña desde el espacio de invitados asistentes a este evento. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todos y todas ustedes, sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del Estado de Morelos, Margarita González Saravia. Muy buenas tardes a todas y todos aquí presentes. Saludo con respeto a nuestra presidenta de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Saludo a todos quienes nos acompañan el día de hoy en el Presidium. En especial saludo a la familia de Emiliano Zapata, custodios de una memoria histórica que pertenece al pueblo de México. Y de manera muy especial saludo a los campesinos, campesinas, ejidatarias, ejidatarios, comuneros, comuneras, herederos del legado histórico de la Revolución del Sur. México ha vivido grandes transformaciones que han definido su historia. La independencia que nos dio soberanía, la reforma que consolidó el Estado laico mexicano, la revolución que lo colocó la justicia social en el centro. Y hoy, en la cuarta transformación de México, se retoman estos principios para poner al pueblo de México como eje de la vida pública. En este momento histórico que vive nuestro país, donde se fortalecen todos los días los valores de la justicia social en favor de nuestro pueblo, reafirmamos que el campo es uno de los principales pilares del bienestar para los pueblos y comunidades. Es desde esta continuidad histórica que hoy conmemoramos el 107 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar, ocurrido el 10 de abril
de 1919 en este lugar, en la hacienda de Chinameca del municipio de Ayala. Zapata nació en Anenecuilco, Morelos, en 1879, en una comunidad marcada por el despojo de las tierras. Desde ahí surgió una de las luchas más profundas por la justicia social agraria, que tomó forma en el Plan de Ayala de 1911, bajo el principio de tierra y libertad. Con Zapata a la cabeza, miles de mujeres y hombres se levantaron para recuperar sus tierras, defendiendo su derecho a producir y vivir con dignidad. Esa lucha, profundamente arraigada en los pueblos y en los ejidos, sigue viva en nuestro estado, en el ideario colectivo que nos da identidad y sentido de pertenencia como pueblo. Nuestra querida presidenta nos ha enseñado como primera mujer que gobierna este país muchas cosas. En primer lugar, gobernar con fortaleza, mesura e inteligencia ante la situación mundial, poniendo en el centro la soberanía de nuestro país, el tener claras las metas de desarrollo, poniendo siempre en el centro la justicia social y no los intereses de unos cuantos, como sucedía en los gobiernos neoliberales. Nunca perder el rumbo de que lo más importante de que las acciones del gobierno hagamos son para beneficio de nuestro pueblo. Y sobre todo, nos ha enseñado a gobernar con corazón de mujer, rescatando el papel de las mujeres en las grandes transformaciones de nuestro país. Por eso, hoy en Morelos, en el marco de la conmemoración del aniversario luctuoso de nuestro general Emiliano Zapata, honramos ese legado recordando el papel de las mujeres en la revolución y en la vida en el campo. Por eso decimos con claridad, en Morelos el campo tiene corazón y rostro de mujer. Son ellas quienes también sostienen la tierra y la trabajan. Son ellas que están en los surcos, que riegan sus parcelas, que piscan los alimentos, que procuran que se logren las cosechas que alimentan y cuidan a su familia. En reconocimiento a su historia, su lucha y su contribución, se inauguró el día de hoy por la presidenta el Museo de las Mujeres Zapatistas en Ciudad Ayala. Un espacio que honra y visibiliza su papel fundamental en la construcción de nuestra vida social. Con esa misma convicción, en Morelos estamos fortaleciendo el campo con acciones concretas, avanzando con pasos firmes en la transición agroecológica, porque tenemos como meta ser el primer estado agroecológico del país. Por ello agradecemos a la presidenta Claudia Sheinbaum su compromiso con el campo y por impulsar programas que colocan en el centro a las y los productores, consolidando una política pública con sentido social. Hoy, al recordar a Emiliano Zapata, reafirmamos que su lucha no fue en vano ni terminó en Chinameca. Sigue viva en cada acción que busca justicia para el campo. En Morelos seguiremos sembrando vida y bienestar, honrando la historia y la memoria de Emiliano Zapata Salazar. ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! Gracias.
Procedemos con las palabras de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel. Con su permiso, Presidenta, muy buenas tardes. Saludo con mucho respeto y con mucho cariño a nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a la licenciada Margarita González, gobernadora de este bello estado, a las autoridades ejidales, a la Presidenta Municipal, a todos mis compañeros de gabinete y a quienes están hoy aquí, porque sin duda es un día muy, muy especial. Al estar en la ex hacienda de Chinameca para conmemorar este aniversario luctuoso de uno de los grandes héroes, de uno de los grandes personajes que formaron nuestra patria, Emiliano Zapata, que fue la voz de aquellos que resistían diariamente los maltratos del patrón, de los que sufrieron el despojo de su territorio, de los que trabajaban de sol a sol y que vivían en la pobreza, de aquellos que vivieron a raya los caprichos, humillaciones y opulencia, de aquellos que soñaban y vivían encadenados. Él luchó por algo más profundo, por la tierra, por la justicia, por la dignidad de quienes habían sido olvidados y fue el símbolo de la defensa de la tierra. Su sueño era lograr que la tierra fuera para quien la trabaja, porque la propiedad la daba el esfuerzo, el sudor de la frente, la relación con el surco, con las tierras de los ancestros y con la madre naturaleza. La conexión con lo cotidiano, aquello que pasa desapercibido, un vínculo que perdura en el trabajo del campo y en los núcleos agrarios, los cuales representan el mayor legado de la lucha zapatista. Hoy, más de un año después, el nombre de Zapata sigue vivo, no solo en los libros, en las bibliotecas, en los museos, sino en cada lucha por la justicia, en cada comunidad que defiende su tierra, en cada voz que se niega a ser ignorada, en cada voz que pone un alto. Vive en la memoria, en la resistencia y en la esperanza de México, del México más justo, porque nos enseñó que es posible un mundo diferente. En ese sentido, recordar al general Zapata nos obliga a preguntarnos lo que hemos hecho para garantizar la justicia. Desde la Cuarta Transformación, con el licenciado López Obrador y ahora con una gran mujer, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, estamos brindando justicia a las comunidades que habían permanecido sin el reconocimiento de su territorio, a las mujeres que no contaban con el derecho para obtener la propiedad de su patrimonio, a los ejidatarios y comuneros que no contaban con la titularidad de las tierras. Gracias a esta visión diferente y a la coordinación de distintas instituciones del gobierno federal, en Morelos los resultados son concretos. Gracias a este trabajo entre el Gobierno de México, el Gobierno del Estado y los municipios, se han entregado 3,644 títulos y certificados parcelarios y de uso común a través del Registro Agrario Nacional, además de 11,343 constancias, beneficiando así a más de 8,800 personas. Como resultado de estas acciones, en este evento de memoria serán entregadas carpetas básicas a 4 ejidos. Esto es de un gran contenido simbólico para lo que representa para los ejidos. Serán reconocidas mujeres presidentas de comisariados ejidales y comunales en el estado de Morelos por su labor y liderazgo. Esta tarea no ha sido fácil. Las propias mujeres a veces no se empoderan lo suficiente para reconocer que son ellas también quienes pueden encabezar estos comisariados ejidales. Entonces, felicidades a estas mujeres que aceptaron ese reto.
y también entregaremos 30 certificados parcelarios. Con ello honramos la memoria y el legado del general Zapata, a quienes mataron, pero a su vez inmortalizaron para siempre. En este sentido, hoy no solo recordamos su lucha, sino también nuestra responsabilidad, porque su historia no termina con su muerte, no terminó, sino que continúa con nuestra labor, el respeto y lo que construimos con su legado. Que su recuerdo y memoria nos siga recordando que la justicia no es un ideal, sino una actitud, una responsabilidad y un trabajo cotidiano. Zapata vive, la lucha sigue. Muchas gracias. A continuación, se realizará la entrega de la carpeta básica y agraria a núcleos agrarios que en el año 2026 cumplen 100 años de existencia. Reciben la presidenta del Comisariado Ejidal de Jonacatepec, Rolanda Lavana Genis. El presidente del Comisariado Ejidal de Ixtliljo, Javid Alcocer Pliego. Continuamos con la entrega de certificados parcelarios. Recibe la beneficiaria del ejido de Tlaica, Tania Isabel Rosales García. Finalmente, se hará la entrega de los reconocimientos a presidentas de comisariados ejidales y comunales del Estado de Morelos. Reciben la presidenta del Comisariado Ejidal de Bonifacio García, Marta Yadet Pizaña Castillo. Y la presidenta del Comisariado Ejidal de Mazatepec, Jetsin García Toledo. Escuchemos ahora las palabras de la presidenta del Comisariado Ejidal de Bonifacio García, Marta Yanet Pizaña Castillo. Señora Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Señora Gobernadora de Morelos, Margarita González Arabia. Compañeras y compañeros del Presidio, pueblo morelense, campesinas y campesinos. Hoy, en el marco del 107 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, nos reunimos no solo para recordar, sino para reconocer que hemos avanzado y reafirmar
el compromiso de seguir transformando el campo desde la justicia y la dignidad. Señora Presidenta, señora Gobernadora, aquí, frente a la memoria de Zapata, 22 mujeres presidentas de comisariado ejidal y comunales del estado de Morelos, nos presentamos como una sola voz, algo que durante mucho tiempo no fue posible. Hoy, en este tiempo de mujeres, asumimos el compromiso de representar, organizar, proteger la propiedad social del estado de Morelos. Somos mujeres que sembramos, que cosechamos, las que organizamos, las que exigen, las que construyen y transformamos nuestras comunidades. Se dice fácil, pero no. Por décadas nos dijeron que el campo era cosa de hombres, que las decisiones, la voz y el poder ejidal era de ellos. Pero hoy estamos ocupando los espacios que históricamente nos fueron negados. Hoy le decimos al viento y a la historia que la equidad de género ya llegó al campo morelense. Y no se va a ir nunca más, porque aquí, en estas tierras que vio nacer a Zapata, las mujeres en el ejido tenemos fuerza y dignidad. La igualdad empieza a abrir pasos en el campo morelense, gracias al trabajo, la organización y la determinación de las mujeres. Sin nosotras, no hay reforma agraria que valga, no hay soberanía alimentaria. Agradecemos los programas y apoyos directos a las mujeres que nos han permitido tener mejor condiciones a nuestras familias. Por eso, queremos reconocer, señora Presidenta, que en el momento histórico que vivimos es fruto de su compromiso con las mujeres del campo. Agradecemos que voltee a ver a las mujeres líderes de los ejidos y de las comunidades, porque nos ha tendido la mano y respalda nuestro trabajo en el campo. Nosotras haremos lo propio con nuestras compañeras ejidatarias y comunitarias. Reconocemos también a la señora gobernadora, su cercanía, su disposición para caminar junto a nosotras en la transformación del campo de Morelos. Por ello, queremos decir que cuenta con todos para tener nuestro apoyo y avanzar. Sabemos que aún hay muchos retos, pero también que hoy estamos en mejores condiciones para enfrentarlas juntas. Así que cuente con nuestros compromisos para seguir organizando en nuestros ejidos y comunidades y ayudar a las mujeres líderes en los espacios de registros agrarios. Y a las mujeres del campo de Morelos les decimos que no están solas, somos muchas, estamos organizadas y estamos avanzando. Porque en esta tierra donde nació Emiliano Zapata, también están haciendo una nueva historia de las mujeres agraristas, como protagonistas
del presente y del futuro. ¡Que viva la red de mujeres agraristas! ¡Que vivan las presidentas ejidales y comunales! ¡Que viva Morelos! ¡Que viva Zapata! ¡Que viva Zapata! Gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes, ¿cómo están? Me da gusto estar con ustedes una vez más. Estuvimos aquí hace un año, justamente, el 10 de abril del 25, y ahora, un año después, conmemorando un episodio oscuro de la historia de México. El vil homicidio, asesinato de uno de los héroes dirigentes de la Revolución Mexicana más queridos por su pueblo, sujeto a la traición. Pero al mismo tiempo estamos recordando a Zapata y garantizando que sus ideales siguen vivos en la cuarta transformación de la vida pública de México, que es parte del legado que dejó al pueblo de México y que recupera la cuarta transformación. Yo escribí un texto, pero antes de leérselos, quiero agradecer a una extraordinaria mujer, a Margarita González Arabia, su recibimiento. Margarita es una mujer honesta, cercana al pueblo, que tiene una historia de lucha como pocos y pocas en nuestro país. Desde muy joven decidió dedicar su vida al pueblo de México. Recorrió el país luchando por los derechos del pueblo y hoy es nuestra gran gobernadora del estado de Morelos. Gracias, Margarita, por tu trabajo. También agradecer a la familia del general Zapata que está con nosotros. Hace unos momentos estuvimos en Ayala inaugurando este museo de las mujeres zapatistas. La casa la recuperó el estado de Morelos, Margarita. Es una casa en donde se casaron, contrajeron matrimonio Emiliano Zapata y Josefa Espejo. Y hay varios familiares que vienen de este matrimonio. Pero todos sabemos que el general Zapata tuvo otras parejas y dejó una vasta familia, y muchos de ellos están aquí con nosotros. Muchas gracias de verdad por su presencia. Nos sentimos muy orgullosos de su compañía. Para nosotros, la cuarta transformación es un ideal y una realidad. México ha vivido 4 transformaciones a lo largo de su historia. Después de la colonia española, 300 años de colonia. Previo a ello vivían en nuestro territorio civilizaciones extraordinarias, que cuando llegaron los españoles se encargaron de decir que eran unos salvajes, cuando eran grandes civilizaciones que construyeron pirámides, filosofía, cultura, una relación comunal que quizá no ha habido en ningún otro lugar del mundo y que se mantiene hasta nuestros días.
civilizaciones extraordinarias que conocieron el cosmos, la astronomía, con lenguas propias, con una historia única. El presidente López Obrador, a quien le mandamos un saludo de aquí a Palenque, con mucho cariño. Entre sus múltiples libros, escribió recientemente y publicó uno que se llama Grandeza, y se refiere justamente a esas civilizaciones y a su legado, no solamente en los pueblos originarios que existen hoy en nuestro país y que reconocemos, sino en todo el pueblo de México. El legado de los pueblos indígenas se refleja en nuestra cultura, en lo que somos, en la fraternidad de las mexicanas y los mexicanos que nos damos la mano frente a cualquier circunstancia. Esa es la grandeza. Somos un pueblo con un legado de grandeza. Decía que fueron 300 años de colonia española, hasta que surgió la independencia, con un héroe extraordinario, con Miguel Hidalgo y Costilla, que no nos cansamos de repetir, que no solo luchó por la independencia. Unos días después del grito de independencia, del grito de Dolores, abolió la esclavitud. Es decir, luchó desde entonces por soberanía, por independencia, por justicia social y por libertad. Desde entonces el pueblo de México tuvo eso como visión para el futuro. Cuando triunfa la independencia, llega el ejército trigarante, al frente Iturbide se olvida de los héroes independentistas, claro, previo a ello Morelos, Guerrero, Morelos con ese texto maravilloso de los sentimientos de la nación que reivindica la soberanía, la justicia social, la libertad, la independencia. Y cuando triunfa la independencia en 1821, Iturbide se quiere coronar como emperador. Más bien se corona. Y los independentistas y el pueblo de México dicen no luchamos 11 años para volver a tener un amo, un emperador. Nosotros queremos un presidente. Y llega Guadalupe Victoria como presidente. Por eso sostengo que desde la independencia el pueblo de México lucha por su soberanía, su independencia, su libertad, justicia social y democracia. Desde la primera transformación. Después viene la invasión de Estados Unidos, se llevan la mitad del territorio. Pero después viene un movimiento también único en el mundo, la Reforma, con Benito Juárez a la cabeza. ¿Y por qué lucha Benito Juárez y los liberales mexicanos contra los privilegios? Por libertad, por soberanía, por independencia, por justicia social y por democracia. Porque con la Reforma se logra la democracia. Porque antes, teniendo junto al Estado y a la Iglesia, no se podía generar democracia bajo esas condiciones. Viene una guerra de reforma, después nos invade Francia y el pueblo de México logra su segunda independencia. Y después viene la tercera transformación. Después de eso, Porfirio Díaz se encumbra en el poder y se queda prácticamente 34 años en el poder. Los conservadores de ahora quieren reivindicar el porfiriato. Fue la época del desarrollo de los ferrocarriles, olvidándose que fue una época de exterminio, de represión, de explotación, de entrega de la tierra a los grandes hacendados. Eso fue el porfiriato, hasta que inicia la Revolución Mexicana, con Madero a la cabeza. Finalmente llega Madero a la presidencia después de que Porfirio Díaz sale fuera de México en una elección.
Madero de una u otra manera se aleja del pueblo. Y Zapata dice, no, nosotros nos levantamos por tierra y libertad. Y la tierra es de quien la trabaja. Y hace el plan de Ayala. Lo acompaña Dolores Jiménez Muro, que escribe el inicio de ese plan, y muchos otros revolucionarios. Viene después el golpe de Estado a Madero, un hombre que quizá no supo cumplir con las demandas de los campesinos pobres de México, pero que al mismo tiempo era un hombre bueno, de buenos sentimientos, que buscaba la democracia en nuestro país. Y viene un golpe de Estado de Victoriano Huerta. ¿Quién azuzó ese golpe de Estado? No se nos debe olvidar nunca, el embajador de Estados Unidos en México, el embajador Wilson, azuzó ese golpe de Estado. Y asesinan a Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Y ahí viene una segunda etapa de la Revolución Mexicana. Al final llega Carranza, se hace la Constitución del 17, se reconocen las tierras ejidales y comunales, pero no hay reforma agraria. Y los zapatistas dicen, nosotros luchamos por la tierra. Y viene pues este conflicto interno que caracterizó a la Revolución Mexicana y el asesinato y la traición a Zapata. Pero afortunadamente la historia no se quedó ahí. Llegó el general Lázaro Cárdenas e hizo la reforma agraria que tanto pidió Emiliano Zapata y los revolucionarios. Ese es nuestro legado para la cuarta transformación de la vida pública. De ahí nos alimentamos. Dicen algunos que queremos parecernos a otros países, no lo necesitamos. Claro que la historia universal es maravillosa y podemos recoger experiencias de otros lugares del mundo, pero el humanismo mexicano es nuestro pensamiento y se nutre de esa grandiosa historia, de esos grandiosos héroes y heroínas, porque México también ha tenido grandiosas heroínas que dieron su vida por la patria. De ahí nos nutrimos. En el 2018, después de 36 años de neoliberalismo, el pueblo dijo basta e inició de manera pacífica la cuarta transformación de la vida pública. Y tenemos principios y tenemos causas, no se nos olvida por qué llegamos aquí. A nosotros no nos puso en el poder ningún potentado como era antes. A nosotros nos puso uno solo y es el pueblo de México. Y la característica de los gobiernos de la cuarta transformación es que somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. ¿Y por qué luchamos? Luchamos por soberanía, luchamos por independencia, luchamos por libertad, luchamos por justicia social y luchamos por democracia. Y algo más que caracteriza la cuarta transformación, esencia del humanismo, el reconocimiento de los pueblos originarios. Porque ni en la Constitución de 1824, ni en la de 1857, ni en la de 1917 se reconoció a los pueblos. Es ahora cuando en el artículo 2 constitucional dice que los pueblos originarios y afromexicanos, pueblos indígenas y afromexicanos, son sujetos de derecho público, es decir, tienen todos sus derechos. Y tan Zapata es nuestra visión que en el gobierno del presidente López Obrador y en nuestro gobierno hemos entregado más de 60,000 hectáreas de tierras comunales
a los propietarios originarios y vamos a seguir entregando tierras y vamos a seguir apoyando al campo. Sabemos que hay momento difícil porque el maíz está a muy bajo precio y tenemos varios programas, no solamente los fertilizantes gratuitos, producción para el bienestar, sembrando vida, sino ahora el maíz es la raíz para poder dotar de apoyo técnico y también maquinaria para los productores y también valor agregado a la producción del maíz para los pequeños productores y también para medianos productores en este momento que el precio está tan bajo. Ya me comentaron cuando venía para acá que aquí es muy importante que se hagan algunas presas para recuperar los cultivos y ya nos vamos a poner de acuerdo con Margarita para que pueda recuperarse el riego agrícola en esta zona tan importante de Morelos. Bueno, no quiero dejar de leerles este texto que escribí con cariño, espero no tomar demasiado tiempo, pero quisiera leérselos. Hoy recordamos uno de los episodios más dolorosos y oscuros de nuestra historia, el cruel y vil asesinato de Emiliano Zapata. Aquel 10 de abril de 1919, en la hacienda de Chinameca, la traición se disfrazó de lealtad. Convocado bajo el engaño de una supuesta alianza, Zapata fue emboscado y acribillado sin piedad. No cayó en combate, no fue derrotado en el campo de batalla. Fue víctima de una perfidia, de quienes temieron su fuerza moral, su liderazgo y sobre todo su inquebrantable compromiso con la justicia. El eco de aquellos disparos no solo apagó una vida, intentó apagar una esperanza, intentó arrebatarle al pueblo de México una de sus voces más firmes, más dignas, más profundamente humanas. Pero la historia nos ha enseñado que hay causas que no pueden ser asesinadas, que hay ideales que no se rinden ante la traición. Porque Zapata no era solo un hombre, era y es un ideal, una causa, una llama que no se extingue. Su vida y su lucha no pueden entenderse sin el contexto de la Revolución Mexicana, ese profundo despertar del pueblo de México frente a décadas de opresión. Bajo el régimen autoritario de Porfirio Díaz, la riqueza se concentró en unos cuantos, mientras millones de campesinos y trabajadores eran despojados de sus tierras, de sus derechos y de su dignidad. Fue entonces cuando el pueblo se levantó, decidido a cambiar el destino de la nación, decidido a reclamar lo que por justicia les pertenecía. En medio de ese torbellino de esperanza y lucha, Emiliano Zapata emergió como la voz firme del sur, como el rostro de quienes habían sido históricamente ignorados. Nació del pueblo y para el pueblo vivió. Hijo de campesinos, conoció desde joven la injusticia que arrebataba tierras, dignidad y futuro a las comunidades. Y desde ese dolor compartido forjó una convicción inquebrantable. No luchó por ambición personal ni por gloria, no buscó honores ni privilegios, luchó porque era necesario, porque el dolor de su gente era también el suyo, porque entendió que la justicia no se implora, se conquista. Su voz se alzó con una claridad que aún resuena en nuestra conciencia colectiva. La tierra es de quien la trabaja, tierra y libertad. En esas frases sencillas habita una de las verdades más profundas de nuestra historia. No era solo una consigna, era una exigencia moral, una declaración de dignidad, un principio que transformó la lucha agraria en un movimiento de justicia social. Zapata encarnó el coraje de quienes no tienen nada, pero lo arriesgan todo por un mañana más justo. Fue un líder cercano, profundamente humano, que caminaba junto a su gente, que escuchaba, que entendía,
que no se separaba de las raíces que le dieron origen. En cada paso que dio, en cada batalla que libró, llevaba consigo la esperanza de miles de campesinos que veían en él no solo a un general, sino un defensor incansable de sus derechos. La revolución no estuvo exenta de disputas internas, de contradicciones y de momentos difíciles. Fue un proceso complejo, lleno de tensiones y desencuentros. Pero incluso en medio de esa adversidad, el pueblo de México logró sentar las bases de un nuevo pacto social, la Constitución de 1917, que no solo marcó un antes y un después en nuestra historia, consagró derechos sociales sin precedentes, entre ellos el derecho a la tierra, recogiendo en buena medida las demandas históricas que Zapata defendió con firmeza a través del Plan de Ayala, con él la reforma agraria después emprendida por el presidente Lázaro Cárdenas. Su lucha no fue fácil, enfrentó el poder, a la traición, al abandono, fue perseguido, combatido, incomprendido y aún así nunca claudicó, nunca renunció a sus principios, nunca dejó de creer en la justicia. Por eso Zapata está en el corazón del pueblo de México. Hoy, después de tantos años de su asesinato, su legado sigue vivo. Vive en cada comunidad que defiende su territorio frente a la adversidad. Vive en cada campesino y campesina que trabajan la tierra con orgullo, con esfuerzo, con dignidad. Vive en cada mexicana y mexicano que se niega a aceptar la injusticia como destino. Vive también en la conciencia de un país que ha aprendido a lo largo de su historia que la transformación verdadera solo es posible cuando el pueblo se organiza, cuando el pueblo participa, cuando el pueblo decide. Por eso la cuarta transformación es eso, un movimiento en donde el pueblo manda. La mejor forma de honrarlo es no olvidar el origen de su lucha, combatir los privilegios, erradicar lo que aún persiste del viejo régimen de corrupción y seguir construyendo un país más justo, más igualitario y más digno para todas y para todos. En el humanismo mexicano, Zapata nos inspira, nos recuerda que el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo, que gobernar es, ante todo, escuchar, servir y transformar. Y hoy, con profundo orgullo, damos un paso más en ese camino. Hoy entregamos certificados a mujeres propietarias de sus tierras de labor y a presidentas de comisariados, ejidales y comunales. Hoy reconocemos su esfuerzo, sus derechos y su historia, porque el zapatismo también estuvo construido con mujeres, porque durante mucho tiempo las mujeres fueron invisibilizadas, excluidas, relegadas. Y hoy, al reconocerlas como legítimas propietarias, no solo hacemos justicia, sembramos futuro. Honrar a Zapata también significa impulsar cambios que fortalezcan nuestra vida democrática y pongan fin a los privilegios que durante tanto tiempo se mantuvieron intocables. Por ello, las ya aprobadas reformas que conocemos como el Plan B, que ya fueron aprobadas, significan abajo los privilegios de los gobernantes y ya es una realidad. Es una realidad la no reelección. Ya no va a haber a partir del 2030 reelección ni a diputados, ni a presidentes municipales, y evidentemente ni a gobernador, ni a presidente. No al nepotismo. Ya a partir del 2030 no se van a poder heredar los cargos de elección popular. No puede haber en el siguiente mandato ni un hermano, ni una hermana, ni un esposo, ni una esposa. Por lo menos tienen que esperarse 3 años, no a los privilegios.
Se logró la disminución de los salarios de los consejeros y magistrados electorales, que siguen estando por arriba del salario de la presidenta. Eso ya no. Ya no va a haber tampoco contratación de seguros de gastos médicos mayores con recursos del pueblo, ni tampoco bonos para ningún consejero ni ningún magistrado electoral. Se lograron menos regidores para las presidencias municipales y que ese recurso sirva para el pueblo, para construir deportivos, agua, para pavimentar calles, no para construir más burocracia en los municipios. Se logró también la disminución del presupuesto a los congresos estatales y al Senado de la República. Y por último logramos que desaparezcan las pensiones doradas. Había personas que trabajaron en Luz y Fuerza del Centro, o que trabajaron en Pemex, o en Afinsa, o en Banobras. Algunos de ellos recibían dinero del pueblo de México, jubilaciones de 1 millón de pesos al mes. Eso se acabó, ya no lo van a recibir. A partir de la publicación del Plan B, reciben una pensión de la mitad de lo que gana el presidente de la República. Es decir, abajo los privilegios, arriba los recursos para el pueblo de México. Y es que no solo se trata de reformas, se continúa con nuestra historia de lucha, la historia de lucha del pueblo de México. Se trata de no traicionar la memoria de quienes dieron todo por un México más justo. Se trata de estar a la altura del legado que nos fue heredado. Que la memoria de Emiliano Zapata no sea un recuerdo distante, sino una presencia viva que nos acompañe todos los días. Que su ejemplo nos obligue a no conformarnos, a no rendirnos, a no olvidar de dónde venimos ni hacia dónde queremos ir. Que su vida nos inspire, que su sacrificio nos comprometa, que su nombre nos recuerde siempre que la dignidad y la soberanía no se negocian y que la justicia social siempre prevalezca. ¡Que viva Emiliano Zapata! ¡Que viva Morelos! ¡Que vivan las mujeres agraristas! ¡Que vivan los campesinos y campesinas! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.